Buenos días, doctor. En esta oportunidad les voy a voy a presentar un caso clínico referente a la intoxicación por paraquat del estudiante Abigail Maliasaca. Vamos a empezar con una pequeña introducción, eh, definiendo de esta manera que la toxicología es la ciencia que va a estudiar los tóxicos y los venenos que van a provocar alteraciones y lesiones en el organismo. En este caso, el artículo nos hace referencia al paraquat. El paraquat es un herbicida bipiridilo altamente tóxico en dosis pequeñas y mortal en dosis mayores, lo cual se debe a mecanismos de liberación de radículas tóxicas. Algo que no debemos olvidar es que el paraquat va a llegar a provocar afecciones a nivel pulmonar, puede producir congestión y edema alveolar, eh, un aumento de los macrófagos que va a progresar a una fibrosis y consiguientemente a un edema pulmonar como tal, los cuales se van a presentar aproximadamente a los 14 días después de la ingesta del paraquat. Vamos a decir que el paraquat se va a deber a es principalmente es la peroxidación lipídica de la membrana y a la disminución del fosfato de diclótido de nicotinamida y adenina reducida, ya que va a actuar oxidando el transporte de electrones. Es muy peligroso el consumo de este paraquat. Eh, si no se recibe un tratamiento oportuno, como ya les mencionaba previamente, se va a producir un edema pulmonar. El paraquat se va a dirigir fundamentalmente a los pulmones y genera allí radicales libres oxidantes. Por eso, en los casos de intoxicación aguda, es totalmente contraindicado usar oxígeno, excepto cuando la presión parcial del oxígeno va a ser menor a los 50 milímetros de mercurio. A continuación vamos a hablar sobre el caso clínico y vamos a empezar que es un paciente de sexo masculino de 18 años de edad, sin antecedentes patológicos. En el servicio, en 40 minutos antes de ser admitido en el servicio, consumió aproximadamente 80 ml de paraquat. Inicialmente se le va a realizar como tratamiento un lavado gástrico y posteriormente se le va a administrar tela de Fuller en solución acuosa al 30%. Se va a evidenciar una quemadura grado 2 en el hipofaringe. Se va a realizar una endoscopia digestiva alta. Esta es la endoscopia alta. Vamos a ver la quemadura grado 2 que ya les mencionaba previamente. Eh, donde se va a ver la quemadura del esófago en el 80% de su extensión. Vamos a ver áreas erosivas en toda la circunferencia del esófago como tal. Se suspendió la vía oral y se inicia manejo con su Calafate para prevenir la reaparición de úlceras duodenales consiguientemente. El paciente va a permanecer en observación, pero a los 3 días presentó dificultad respiratoria moderada. Aquí vamos a poder evidenciar la radiografía de tórax que se le realizó y vamos a observar un síndrome de distrés respiratorio del adulto. Y podemos ver la radiografía de tórax donde se va a observar un infiltrado intersticial en los 4 cuadrantes, como podemos observar. A continuación, el compartimiento de los paraclínicos, hablamos de que el paciente fue internado aproximadamente 7 días y vemos la evolución eh, del ingreso, cómo estuvo los niveles del pH, la creatinina, el sodio, potasio, cloro, leucocitos y entre otros. Y podemos ir evidenciando que esto se va normalizando continuamente, incluyendo los leucocitos que llegan a un estándar aceptable. Vamos a decir que el paciente fue trasladado al servicio de emergencia sin necesidad de intubación orotraqueal y de oxígeno suplementario, ya que la presión de oxígeno permaneció superior a los 50 milímetros de mercurio. Se va a iniciar un manejo con pulso de ciclofosfamida a 15 miligramos kilogramo día por 2 días. También metilprednisolona 1 gramo día por 3 días.
posteriormente dexametasona 5 miligramos y vía intravenosa cada 6 horas por 5 días. Adicionalmente, desarrolló falla renal nuestro paciente para la cual se le ha empezado la sesión de hemodiálisis por 5 días posterior a mejoría progresiva. Y el paciente va a evolucionar lentamente hacia la mejoría hasta ser dado de alta. La endoscopía digestiva alta que se le realice de control va a mostrar resolución de la quemadura esofágica sin secuelas. Como discusión, vamos a decir que tres formas clínicas en función de la severidad del cuadro y de la cantidad de tóxico ingerido. Vamos a decir que en la intoxicación fulminante, cuando la cantidad ingerida de tóxico es mayor a los 50 miligramos kilogramo de peso, va a producir la muerte en menos de 72 horas por fallo multisistémico. No debemos olvidar que cuando la ingesta de cualquier tóxico pasa los 50 miligramos, eh, prácticamente podría llevar a la muerte al paciente. Cuando hablamos de una intoxicación moderada severa, cuando se ingiere 20 a 40 miligramos kilogramo de peso, no hablamos de una muerte certera, pero sí de una lesión a nivel sistémico evidente. Y cuando hablamos de una intoxicación leve o moderada, cuando existe el consumo de dosis menores a 20 miligramos kilogramo día, en estos casos hay una resolución mucho más favorable para los pacientes que han sido intoxicados de alguna manera. Muchas gracias por su atención.